Bien, Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 30. Lo voy a leer en Reina Valera 2015. Es muy parecida a la del 60. Dice así: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos para iniciar este momento, que es el momento más importante de la tarde. Padre Celestial, Dios poderoso, gracias. Gracias, Dios mío, porque tenemos acceso a ti, Señor, y podemos orar en cualquier momento. Porque confiadamente, como dice tu palabra, podemos acercarnos al trono de la gracia. Dios mío, te ruego por este momento en el cual se ha preparado un material, Dios mío, para poder impartir tu palabra. Pero no hay confianza ni objetivo de confianza en este material, sino en ti, Señor. No ponemos nuestra confianza en lo preparado, sino en lo que tú has decidido hacer el día de hoy. Te ruego que esta palabra, Señor, no solamente quede acá, sino que podamos atesorarla en el corazón y, lo más importante, aplicarla, Señor, a todos. Que todos podamos aplicar esta palabra en nuestras vidas y que podamos recibirla, Señor, en la manera en que tú decidiste inspirarla hace muchos años. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hace mucho tiempo que compartimos de Romanos. Y la última vez que lo hicimos fue por una prédica de nuestro hermano Jonathan, en donde hablábamos acerca de la creación y de que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, en donde literalmente la creación está gimiendo o está compadeciéndose o está sintiendo o esperando fervientemente el día del Señor para ser liberada. También hablamos de la transformación futura que vamos a tener y de la eternidad, de la cual tenemos ahora una pequeña prueba. Y nos recuerda a la ilustración que usaba Jonathan, que era la del asado, en donde mientras se prepara un asado, si cortamos una pequeña parte, sabemos que ese sabor que tiene ese pequeño trozo de carne lo va a tener todo el asado. Es decir, que hoy nosotros tenemos una pequeña parte de la eternidad. Tenemos como una pequeña prueba de lo que va a ser la eternidad. También hablamos acerca del sufrimiento y que el sufrimiento no se compara con la gloria venidera que tendremos al estar con nuestro Señor por siempre y para siempre. Hoy hablaremos acerca de la humillación y su propósito para los escogidos. Y la prédica se titula, como ya sabrán, la humillación del escogido. Primeramente vamos a ir a nuestro primer punto, que se titula La oración, una humillación continua. Y está basado en los versículos 26 y 27 que vuelvo a leer para tener el contexto. Y dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
Sin duda la oración es uno de los recursos más importantes que nosotros tenemos para tener comunicación con el Padre, con nuestro Dios. El segundo recurso más importante es la lectura y el estudio de la palabra. Pero a pesar de que nosotros hemos naturalizado la oración como algo intrínseco o algo normal, si nosotros lo vemos detenidamente desde una perspectiva lógica, pareciera que fuera imposible. Y es que nuestros sistemas de comunicación siempre emplean 5 recursos. Esto lo vemos ya sea en la secundaria, a veces en la primaria o a veces en la facultad, dependiendo de lo que estemos estudiando. Que los 5 principales recursos de la comunicación es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el código. Lo habían visto antes, ¿no? A veces en un organigrama pequeño donde se mostraba emisor, receptor y todos los elementos. Y es que son características que nosotros damos por sentado en nuestra comunicación diaria. Cuando nosotros hablamos por mensajes de texto, ya sea por WhatsApp, usemos otro tipo de mensaje, o hagamos una videollamada por Zoom, o usemos cualquier otro tipo de mensaje, nosotros estamos implementando un sistema de comunicación en donde esos elementos están haciendo vida. Pero si tomamos eso y tratamos de llevarlo a la oración, podríamos concluir que es imposible que nos podamos comunicar con Dios, porque no podemos ver esos medios o no podemos ver los elementos de la comunicación dentro de la oración. Y siendo aún más, tratando de ser lo más lógico posible o yéndonos por el sentido común, pareciera que habláramos a solas. Pero lo hermoso de la oración es sencillamente esto. Porque a pesar de que nosotros no podamos ver o entender cómo Dios nos escucha o cómo Dios puede escucharnos a no sabemos cuánta distancia, y ni siquiera eso, sino que sabemos que Dios está en otra dimensión, para nosotros puede parecer increíble. Pero lo hermoso de que la oración sea así es que se trata de que Dios tiene el poder de escucharnos. Porque nosotros podemos hablar y decir muchas cosas o gritar con mucha fuerza, pero sea lo que sea que hagamos, Dios nos va a escuchar. Y nosotros podemos tener la plena seguridad de esto. Ahora, cuando hablamos de la oración, podríamos dar por sentado que todos sabemos o conocemos qué es la oración. Es mi caso particular, pero sé que el de muchos de ustedes. Cuando niño me enseñaban que la oración es hablar con Dios. Un concepto muy sencillo de entender. Y realmente es una total verdad. Es muy simple de entenderlo, pero es así. Porque es el medio que nosotros tenemos para expresar palabras y comunicarnos con nuestro Dios. A pesar de que nosotros estemos muy acostumbrados en nuestros medios de comunicación, que pueden fallar, donde puede caerse la red, o puede haber interferencia, o puede suceder una u otra cosa, no pasa con la oración. No pasa un día en donde hay interferencia en los cielos y Dios no escucha la oración. O que no oré con la suficiente fuerza y Dios no me escuchó. O intenté orar pero no supe qué decir en el momento y tomé el momento para orar y eso Dios no lo escuchó. No pasa así. Nosotros tenemos la seguridad de que Dios oye cuando nosotros le oramos. Si pudiéramos darle un concepto más completo a la oración, podríamos decir que es el medio de comunicación que tenemos con el Padre y es el acceso directo a su presencia y es uno de los vínculos de comunicación directa con aquel que creó todas las cosas. Pero difícilmente cuando vemos la oración la vemos como una forma en que nos podemos comunicar con Dios, pero rara vez creo que pudiéramos verlo como una humillación. Pensaríamos, ¿por qué la oración debería ser una humillación o por qué es una humillación? Para empezar, tenemos que catalogar que la oración es una humillación. Y es porque, primeramente, tenemos que hacernos la pregunta. Cuando oramos, ¿a quién oramos? ¿Con quién estamos hablando? Estamos hablando con Dios cuando oramos. Pero ¿quién es Dios? Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Dios es el que hizo el cielo, la tierra, el que creó nuestras vidas, el que hace que pasemos por situaciones, es el que lo hace todo. Pero si nos vamos a la Biblia y vemos
a Dios, generalmente nosotros tenemos ese concepto, nos enseña ese concepto como que tranquilo, Dios es amor. Dios es amor, tranquilo. No pasa nada. Y sí, Dios es amor. Pero sí pasa algo, no es que no pasa nada. Porque Dios también, ¿qué es? Es fuego consumidor. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, para dar un pequeño ejemplo, cuando los israelitas murmuraron contra Moisés, ¿qué hizo Dios como castigo? Cuando decidieron murmurar contra Aarón y contra Moisés. La Biblia dice que se abrió la tierra y descendieron vivos al Seol. Y después, esos fueron a las familias que crearon el complot. Pero ¿qué pasó con los demás? Las 200 personas. Descendió fuego del cielo y los quemó a todos. Entonces ese Dios que ama también es un Dios que aborrece el pecado. Y es un Dios que tiene todo el poder y si quisiera nos destruiría en este momento. Entonces ya podemos tener una idea de qué es orar y a quién le estamos orando. Porque a veces tomamos la oración como una conversación que tenemos con un amigo y a veces se escucha, muchas veces donde te dicen, sí, háblale a Dios normal, así, y como que si fuera un amigo cercano, y no me refiero al amigo cercano con el nexo de amistad, sino con el tipo de bromas o las actitudes que tenemos con nuestros amigos cercanos. No podemos hacer eso con el Señor. De hecho, vemos el mismo Cristo cuando se refiere a Dios, se refiere como Padre nuestro primero, que estás en los cielos. Ahora ese Dios que tiene todo el poder para consumirnos, para destruirnos si quisiera, a pesar de su poder, a pesar de su magnitud, nos da un regalo hermoso que es la oración, en donde nosotros podemos acercarnos confiadamente a su trono y hablar con Él. Pero a diferencia de una conversación humana, la oración no tiene una respuesta inmediata y audible. No es que nosotros oramos a Dios y sucede como generalmente se ve en películas o en series donde se abre el cielo, desciende una luz allí como la que le está pegando a John, a Sana, también a los chicos. Y sí, me respondió Dios y escuché con voz audible, sí, no hagas esto, listo. Y camino y lo que pedí ya se respondió. No pasa así. Y ese es el primer punto porque la oración es una humillación, porque nosotros podemos estar en una desesperación muy grande. Pero Dios quiere que nosotros nos humillemos y reconozcamos que en esa situación es Dios quien tiene el control y que esperemos a que Él obre. Porque el segundo paso después de orar es esperar a lo que Dios haga. Pero cuando también hablamos de la oración es casi una regla incluir este versículo porque en la oración nosotros pedimos cosas al Señor. Además de que le adoramos, además que hablamos con Él, también tomamos un momento para pedir cosas o como, Dios mío, necesito estas cosas, no sé, necesito renovar el alquiler, necesito una u otra situación. Nosotros esperamos que Dios conteste nuestra oración y que responda a las súplicas que nosotros estamos haciendo. Y Mateo 7, del 7 al 11 nos dice, pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que se le llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le da una serpiente? O al que pide pescado, el que pide pan le dará una piedra, o al que pide pescado le da una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Generalmente escuchamos esto también con el tema de la oración, donde sabemos que Dios nos va a contestar. Y sí, Dios nos va a contestar. Pero su palabra nos dice que Él nos va a abrir puertas basándonos en este texto. Pero deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Se va a abrir la puerta que yo estoy tocando? ¿O Dios me va a dar aquello específico que yo le estoy pidiendo? Porque puede que me dé, o puede que me abra una puerta, pero puede que la puerta no sea la puerta que yo estoy tocando para abrir. O puede que aquello que estoy pidiendo no sea específicamente lo que yo debo tener, sino lo que necesito. Para verlo con una ilustración, podríamos verlo como un cuarto oscuro en donde se encuentra una persona que ha sido secuestrada. Y por la desesperación de salir, esta persona se da cuenta que tiene muchas puertas a su alrededor.
e intenta analizar por qué puerta podría salir. Él determina que la puerta que da a la salida es la puerta que emana luz por sus bordes, porque obviamente el sol puede pegar allí y por eso por allí se puede encontrar la salida. Entonces, él decide intentar con todas sus fuerzas abrir esta puerta, pero no consigue hacerlo y se cansa intentando abrirla. Luego que pasa mucho tiempo, rescatistas entran por una puerta que él no hubiera imaginado que se iba a abrir o que fuera la salida. Al estar en medio de la desesperación, piensa que estos rescatistas en realidad son sus verdugos que vienen a hacerle daño. Y en el momento de desesperación ellos logran calmar a la persona y él les explica de por qué no salen por la puerta que irradia luz. Aquellos rescatistas toman herramientas y abren la puerta y le muestran que la puerta daba directamente a un acantilado, en donde por su desesperación por intentar abrirla, saldría corriendo y moriría inmediatamente. Él se da cuenta que la salida en realidad estaba por la puerta que él no pensaba que iba a estar. Y es que en nuestra desesperación a veces queremos respuestas inmediatas de Dios. Queremos la solución a nuestro modo porque pensamos que es la mejor forma en que podríamos arreglar lo que está roto o enmendar lo que está dañado. La frustración y la desesperación pueden debilitarnos. El versículo 26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y como la ilustración mostraba, la desesperación iba a ser que el resultado de la acción de esta persona fuera la muerte. Y si tomamos ahora el texto, nos dice, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Cuando veíamos la predicación de Jonathan, entendíamos que la creación está gimiendo, está como que desesperada, como... No sé si les ha pasado un momento en donde tienen demasiada tensión, para poner un ejemplo, en donde dicen, Dios mío, ayúdame a salir de esto. Es como que el clamor se siente que sale desde el cuerpo, como desde el corazón, como desde el estómago, como que casi que hiciéramos o como que empujáramos así, Dios mío, ayúdame, por favor, no sé qué hacer. Podríamos ver el gemido así, de esta manera en lo que está diciendo la palabra. Y cuando dice indecible, realmente la palabra en el original significa sin palabras, sin sonidos humanos. Esto nos hace entender que la oración que hace el Espíritu Santo va a ser y siempre va a ser para nosotros un misterio. No vamos a lograr entender cómo el Espíritu Santo está orando o intercediendo por nosotros. Pero como vemos en este misterio tan grande, lo que nosotros podemos concluir en base a él es que debemos tener paz. Porque si lo vamos a intentar entender, no lo vamos a lograr. Lo que debemos tener es paz en saber que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. Él va a ser el mediador con Dios por nuestra oración. Y así como hay un mediador por nuestra justificación, que es el Hijo, el cual intercede por nosotros, hay un mediador entre el Padre y nosotros también que permite que nuestra oración sea escuchada conforme a la voluntad del Señor. Y cuando escuchamos todo el texto y vemos que dice que intercede en la voluntad del Señor o conforme a la voluntad del Señor, podemos tener un problema. Porque generalmente nuestros deseos no van conforme a la voluntad de Dios. Porque cuántas veces que nosotros hemos deseado algo, termina ocurriendo otra cosa. Es porque Dios en su soberanía nos ha mostrado que eso que queríamos realmente no lo necesitábamos. Ahora, la forma en que el Espíritu obra o en que intercede con nosotros conforme a la voluntad podemos verlo con estas pequeñas ilustraciones, en donde nosotros al tener una enfermedad muy fuerte, oramos al Señor, Padre, te pido que me sanes. Pero el Espíritu intercede y dice, gózate en medio de la enfermedad. Cuando oramos por un trabajo porque no lo tenemos
y tenemos necesidad y dificultades económicas, puede que el Espíritu interceda y diga que a pesar de la necesidad y la desesperación, entendamos que la provisión viene del Señor. Bastante diferente a lo que nosotros podríamos pensar que es una respuesta inmediata de lo que Dios hace en una oración. Porque a pesar de que lo veamos como que fuera directamente lo contrario, generalmente es así. A veces nuestro corazón, como dice la palabra, es engañoso y desea cosas que realmente no necesitamos y cosas que Dios no quiere darnos, porque sabe que van a hacer un daño para nuestra vida. Pero el Espíritu tiene un trato personal con nosotros y conoce nuestro corazón. Y cuando sabemos y entendemos que el Espíritu conoce nuestro corazón, volvemos a tener otro problema, porque sabemos que nuestro corazón desea cosas que no van conforme a la voluntad del Señor. Y el Espíritu también sabe por dónde nosotros debemos pasar y lo que debemos padecer. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que se titula Las dificultades, una humillación necesaria. Está basado en el versículo 28 que dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Generalmente este texto es usado por personas creyentes y no creyentes, en donde concluyen fácilmente en que las situaciones van a salir bien, porque todas las cosas ayudan bien a los que lo aman. Pero realmente no es así lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo todas las cosas, y se refiere tanto a las buenas como a las malas. Ahora, sabiendo que las buenas van a estar y nos van a causar alegría, vamos a pensar un poco en las malas. Hagámonos esta pregunta todos. ¿Cuándo una buena situación ha forjado nuestro carácter? ¿Cuándo ha sido trabajada nuestra paciencia? ¿En un momento de desesperación o en un momento de paz? ¿Cuándo ha sido trabajada nuestra mansedumbre? ¿En el maltrato y el abuso de otras personas o en la completa armonía? Es que definitivamente son los malos momentos los que nos hacen pensar, los que nos hacen reflexionar y darnos cuenta que Dios necesita trabajar en nosotros. Porque te hago una nueva pregunta: ¿tu carácter cambió cuando aprobaste un examen? ¿O fue cuando tuviste la dificultad de sentir que no aprobarías y orabas al Señor mientras estudiabas? Después que tenías el resultado del examen, oraste, agradeciste, tomaste el mismo momento que tomaste cuando estabas en el momento de estudio para agradecer por el resultado. Tu carácter cambió cuando recibiste el empleo, cuando te dijeron sí, estás contratado. Y tomaste el mismo tiempo que tomaste cuando rogabas al Señor: Señor, necesito un trabajo. Te ruego, necesito un trabajo, Dios mío. Y hiciste así también después de que te dieron el trabajo. Más fuerte aún, ¿cómo vamos a aprender a depender de Dios si no pasamos necesidad? ¿Cómo sabemos confiar en la providencia de Dios si no cuando nosotros o un familiar está enfermo? ¿Cómo sabes si en tu corazón realmente crees que Dios es soberano, si no cuando ese familiar que estaba enfermo muere? La aflicción y la humillación son cosas necesarias en la vida del creyente. Y tenemos que aprender a tomar las aflicciones con la actitud correcta. Tomarlas con conocimiento, con gozo, pero ojo, no falsamente. Porque es imposible que nosotros en medio de una situación como esta estemos alegres. Es mentira. Es mentira que en medio de una fuerte enfermedad vamos a reírnos y a saltar en una pierna. Sí, qué bueno las dificultades. Mentira.
porque el mismo Maestro padeció antes de ser crucificado y no estaba totalmente alegre sabiendo lo que le iba a suceder. Lucas 22 dice que él, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Debemos gozarnos en la dificultad, pero no ser personas falsas en este sentido, pensando que la dificultad no nos va a pegar y que si nos sentimos mal por la dificultad que estamos pasando, algo está mal. No, la dificultad va a venir, la dificultad va a pasar. ¿Nos vamos a entristecer? Sí. ¿Nos vamos a sentir débiles? Sí. ¿Nos vamos a sentir que no podemos más? Sí. Pero lo hermoso de las situaciones difíciles es que estas son las que más Dios usa para forjar nuestro carácter. Hace 2 meses, mi esposa y yo tuvimos una situación muy difícil, en donde ustedes conocían la situación. Un hermano de Sana que está en Brasil enfermó muy fuertemente y quedó en cama y literalmente quedó en coma durante varios días. Nosotros hablábamos porque él tenía una situación de parálisis cerebral y era ciego, no podía hablar, era una persona especial. Y en el momento de aflicción, en ese momento de angustia, de enfermedad de su hermano, nosotros no sabíamos qué hacer. Nosotros no sabíamos cómo contestarle a nuestros familiares porque ellos sabían que nosotros somos cristianos. Y ellos esperaban que nosotros le dijéramos, Dios lo va a sanar, Dios lo va a levantar. Confía que Él se va a levantar de la cama y Él va a liberarse de ese coma. Pero nosotros sabíamos que no podíamos hacer eso. Porque Dios en su voluntad iba a determinar que las cosas sucedieran de una forma. Y era muy duro decirle a los familiares, esperemos a que Dios haga lo que Él ha determinado hacer. Y todos decían, pero se va a morir, o sea, ¿creen ustedes que se va a morir? Y en un momento le dijimos, puede que sí, puede que no. Pero sea como sea, tenemos que confiar en la providencia de Dios, que sea lo que pase, en lo que Dios ha decidido. Lamentablemente él murió. Y fue un momento duro porque recordaba el versículo, porque ya sabía que iba a predicar esto. Y recordaba el versículo anterior, 26, que dice que hay momentos en donde no sabemos cómo orar. Hay momentos que las palabras no nos salen. No sabemos qué decir, o decirle a las otras personas, o decirnos a nosotros mismos. Pero sea como sea, Dios sigue siendo un Dios soberano. Y Él decide que nosotros pasemos estas situaciones, porque Él va a trabajar con nosotros con estas situaciones. Si nosotros no pasamos esto, es mentira que vamos a crecer. Porque nosotros somos oidores olvidadizos. Porque tenemos toda la revelación en la palabra de Dios, pero la podemos leer de adelante hacia atrás y puede que nuestra vida no cambie nunca. Entonces, donde Dios decide tocar nuestra vida. Para que nosotros, cuando oramos y cantamos y decimos, te voy a alabar en todo momento, Dios te diga, muéstramelo. Ahora alábame en este momento. Nosotros no podemos decir que vamos a orar en todo tiempo si Dios no nos pasa por todos los tiempos.
Y es que las situaciones van a ser una humillación constante en donde nosotros vamos a sentirnos sin fuerzas, nos vamos a sentir impotentes, nos vamos a sentir humillados. Pero tenemos que confiar que Dios en su soberanía ha permitido que pase esto, porque todas las cosas ayudan al bien, a las personas que han sido escogidas. A todos los que hemos sido escogidos, todas, sin pasar una de por medio. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas fuertes y duras van a ayudar para que nuestro carácter sea semejante al del Hijo. Y eso nos lleva a nuestro último punto. El propósito de la humillación es para los escogidos. Y está basado en el versículo 29 y 30, en donde dice: sabemos que a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Todo lo que Dios está obrando en nuestras vidas es para hacernos crecer a la imagen del Hijo, a la imagen de nuestro Maestro. Cuando nosotros vemos esto, podemos llegar a preguntarnos dentro de nosotros: si es para los escogidos, ¿soy un escogido? ¿Soy realmente un hijo de Dios? Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú has sido justificado, tú eres un hijo de Dios. Si tú estás constantemente luchando contra tu naturaleza pecaminosa y reconociendo que solamente Dios es Señor, que su Hijo Cristo descendió y que solo Él puede darnos el acceso al Padre, tú eres una persona escogida. Y esto nos lleva a entender que las dificultades nos van a ayudar a nosotros. No sabemos a las personas que están en el mundo, pero a los escogidos sí les ayudan a bien. Y con esto podríamos preguntarnos cuál sería el objetivo de crecer de esta manera. ¿Cuál sería el objetivo de padecer? O entendemos que obra para bien, pero ¿cuál va a ser el final? O sea, ¿a qué estamos siendo dirigidos con todo esto? Y es que el versículo mismo nos da la respuesta, en donde dice: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros tenemos que entender que la venida del Hijo al mundo no solamente fue para nuestra salvación, fue para también dejarnos un modelo. Y entender que Él es el modelo a donde nosotros tenemos que llegar, es a donde nosotros tenemos que apuntar, y entender que las dificultades, las humillaciones nos van a llevar hacia allá. Nuestro carácter va a ser transformado hasta parecerse al carácter de Cristo. Y cuando vemos el último versículo, lo que entendemos es que es un proceso continuo que Dios ha hecho. Escucha bien, no que está haciendo, ha hecho. Hay partes en donde sí está haciendo ahora porque es el proceso que estamos pasando, pero Dios lo que ha determinado en nosotros ya lo ha hecho, ya lo hizo. Y les explico un poco ese ya lo hizo, esa palabra en presente. Porque Él dice que nos ha conocido. Y cuando hablamos de conocer, inevitablemente, si buscamos referencias en la Biblia, ¿qué significaría o qué sentido nos daría obedecer? ¿O a qué podríamos relacionar con obedecer? Inevitablemente tenemos que ir a Mateo 7, del 21 al 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
el texto no nos está diciendo que Dios desconozca cosas. Dios sabía quiénes son estas personas que está diciendo, pero lo que está queriendo decir es que una relación con Dios solamente está con aquel que Él ha conocido, porque Él primero nos conoció a nosotros y ahora nosotros le estamos conociendo a Él. A estos o a nosotros, quienes nos ha escogido, también nos predestinó. Y en el original, la palabra predestinar significa determinar un horizonte e ir hacia Él. Dios mismo ha determinado ese horizonte, ese final, ese proceso. Y lo hermoso de la predestinación es que podemos descansar. Porque si Dios nos ha escogido a nosotros, es lo mejor que nos puede pasar. Porque si nosotros o en nuestras manos estuviera el escoger a Dios, fallaríamos. Porque nosotros fallamos, nosotros dudamos, nosotros mentimos. Pero Él no falla, no miente y no duda. Hay total paz en lo que Él ha planeado hacer, va a ocurrir. Y no hay nada en el mundo que pueda impedirlo. Pero el ser predestinado también tiene algunos elementos en cuenta. Y es que la persona predestinada no vive como el mundo. La persona que es predestinada tiene compasión hacia aquellos que no han oído el mensaje, para que si ellos han sido predestinados, ellos también puedan escucharlo. Porque en nuestras manos no está decidir a quién Dios ha predestinado o no. Eso es un misterio que solo Dios lo sabe. Nuestro trabajo es llevar el mensaje, porque como solamente Él sabe quién aceptará el mensaje, nosotros solo debemos cumplir en llevarlo, porque el Espíritu Santo va a obrar en aquellos a quienes convenza de pecado. A quienes nos predestinó también nos llamó. Y ser llamado significa haber respondido el mensaje y entregar nuestras vidas y estar en continuo en el Señor, porque Dios nos ha llamado. Estamos y seguimos en Cristo porque Él nos ha llamado. Nos justificó, que es algo que hemos venido trabajando desde que vemos Romanos. Y acá el sentido radica en saber que tenemos cercanía con nuestro Dios. Sabemos que a través de la justificación tenemos ese intercambio con el Hijo, en donde nosotros tenemos acceso al Padre. Y por último, nos glorificó. Y yo no encuentro otra palabra para describir esto sino hermoso. Porque lo hermoso de que esta palabra esté en presente, que no diga, lo justificó y los glorificará. Dice, lo justificó y los glorificó. Al leer esto solamente se puede tener paz. Porque si Dios ha hecho los pasos anteriores, va a ser sí o sí este último paso. Y este último paso se completa cuando tengamos un cuerpo incorruptible, en donde ya no tengamos necesidad de luchar contra el pecado, porque somos transformados. Lo hermoso de leer esto es saber que nuestra vida está en las manos del Señor y Él no va a fallar. Como conclusión, entendamos que nuestra oración siempre será un acto de humillación, donde reconozcamos que Dios es soberano sobre todo y que tiene el control absoluto de todas las cosas. En donde por nuestras fuerzas, a pesar de mucho que lo intentemos o que erramos hacer algo diferente, solamente podemos descansar en Él y obedecer sus designios. Las humillaciones de esta vida pueden ser muy duras, pueden ser dolorosas. El dolor puede ser agobiante, pero tenemos que descansar en saber que va a obrar para nuestro bien, para nuestro carácter, para parecernos más al Hijo. Yo te pido que tú voltees al que está a tu lado. Se ven, ¿verdad? Muchos de ustedes son de acá, son argentinos. Son, Martín. Ajá, mucho.
yo les aseguro que ustedes no se imaginaban que ustedes iban a estar acá. O que íbamos a compartir de esta hermandad que tenemos todos nosotros. Y yo no sé lo que usted ha pasado para estar acá, pero Dios ha permitido que estés aquí, creciendo. Muchos de ustedes también son extranjeros y han decidido venir a estudiar acá. Y les aseguro que ustedes ni se imaginaban que Dios los iba a tener aquí, creciendo conforme a la imagen del Hijo. Y por último, muchos de ustedes son venezolanos como mi esposa y yo, donde nosotros emigramos no por estudiar, no por otra cosa, sino porque no teníamos otra opción. La dificultad de nuestro país nos obligó a hacerlo, pero ni siquiera nosotros, ni siquiera yo, imaginaba que iba a estar aquí, teniéndolos ustedes como hermanos y creciendo y aprendiendo del Señor. Qué hermoso es Dios que hace todo esto. Qué bueno es Dios que hace todo esto. Padre poderoso, gracias. Porque en nuestra humanidad intentamos, Señor, entender las cosas y darles el objetivo y el fin que nosotros queremos. En nuestra humanidad pensamos que el camino que trazamos es el correcto, Señor, pero tú siempre nos muestras que a veces hay caminos que nos parecen rectos, pero el final no es muy agradable. Gracias por encaminarnos, por llamarnos, por escogernos. Gracias por predestinarnos, Señor, y haber decidido tú en que nosotros deberíamos estar de tu lado. Gracias, Señor, porque descansamos en la paz de saber que el mañana es incierto, que el mañana puede ser muy duro, pero confiamos en que todo lo que tú harás, lo harás para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a ver la dificultad de otra manera, a ver las penurias y las humillaciones de la mejor manera, de la manera en que tú quieres que nosotros la veamos. En donde en medio de la dificultad preguntemos a nosotros mismos, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Ayúdanos a aceptar, Señor, tu voluntad y a seguirla siempre, hacia el final sea más doloroso que la situación. Ayúdanos a seguirte y a crecer, Señor, y a buscarte a ti, que nos has dado un regalo, Señor, que no puede ser comprado por nada ni nadie en el mundo, que no puede ser comparado con nada ni nadie en el mundo. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias por humillarnos, Señor, porque mientras nos humillamos, tú te enalteces en nosotros. Gracias, Señor.